casa de Dios para postrarse, para humillarse por tus debilidades, por tus errores. Repréndelo hoy, humíllate en la gracia. Dios te restaura hoy, Dios te levanta, Dios te fortalece. Vamos, comienza a orar, comienza a rescatar esta comunión con Dios. Cumple tu propósito, cumple tu llamado. Dios está contigo para darte fuerza, para levantarte. Si has sentido dolor, Él también vivió el dolor. Él sabe lo que es el dolor. Así que bueno, mis amados, vamos a compartir hoy en Hebreos capítulo 4. Vamos a ubicarnos. En el capítulo 4, del verso 14 al verso 16, dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Allí vamos a compartir esta poderosa palabra de parte de Dios para nuestra vida hoy, para que sea de gran bendición y gran provecho. Dice así la Escritura: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puede sentarse. Vamos a hablar de esa gracia inmerecida que nosotros no la merecíamos, pero que por su gracia estamos aquí hoy sirviendo al Señor. Quiero hablar de este momento, ya que muchas veces el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades para atacarnos, acusarnos, para perturbarnos y robarnos esa paz y robarnos la bendición que hemos obtenido de parte de Dios. Él es experto en acusar. Por eso dice la Escritura que Él es quien acusa desde el principio. Él es el acusador. Él está pendiente de nuestras debilidades, nuestros errores. Está pendiente de cada paso, movimiento, de cada momento, de lo que yo hablo, digo, de lo que haga. Él está pendiente, atento, esperando el mínimo error para atacarnos y para desmoralizar nuestra vida. Al desmoralizarnos, Él sabe que no tenemos moral. Es como aquellos, bueno, somos hijos, pero cuando éramos pequeños, éramos niños, y nosotros que tenemos nuestros niños, se portaba mal y nosotros podíamos tener ganas de comernos un helado, pero sabía que nos habíamos portado mal y estábamos castigados. Entonces esa parte moral no nos permitía pedirle a papá o a mamá un juguete, un helado, cualquier cosa, porque inmediatamente al pedirlo sabíamos que venía la frase: usted está castigado, usted se portó mal. Es decir, usted no tiene derecho a estar pidiendo nada, no se merece nada por cuanto usted se portó mal. Y viene esa parte que nos desmoraliza para pedir, aunque tengamos el deseo, aunque tengamos la intención, aunque tengamos muchas ganas de algo, pero sabemos que no estamos en la mejor condición, no lo vamos a pedir. Y si lo pedimos, por supuesto tendríamos un no por esa respuesta. Son pocos los que tendrían un sí. En su mayoría el padre o la madre siempre tendrá un no para su hijo que se porta mal. Cuando pide algo, lo primero que nosotros le decimos: gáneselo. Todavía no es el tiempo. Porque imaginémonos un padre que cuando su hijo se porta mal, todo se lo da. Si sale mal en los estudios, bueno, vamos a
a darle un regalo a este muchacho porque salió mal en los estudios. Si estaba pidiendo una bicicleta, bueno, le vamos a comprar la mejor. Ningún padre haría esto, ¿verdad que no? Si lo haría, sería irresponsable, porque está diciéndole al niño que así es lo correcto, que esa es la manera correcta de vivir, sin enseñarle disciplina. No podemos premiar a nuestros hijos si se portan mal, ni ellos tienen la moral para pedirnos si se portan mal. Pero cuando nos portamos bien, cuando nos hemos portado bien, que hacemos las cosas correctas, que sacamos buenas calificaciones, que somos obedientes en casa, somos respetuosos y sabemos que todo va bien, antes de pedir algo sacamos la cuenta. Bueno, yo me porté bien, limpié la casa, lavé los coroticos y bueno, saqué buenas notas, he ido a la bodega obedientemente, amablemente, me he portado bien, creo que me merezco, es allí donde viene esa parte, creo que me merezco algo, yo voy a pedirlo y creo que merezco pedir lo que yo creo y considero que merezco por mi condición. Por supuesto, si el padre y la madre, sería injusto que el padre le diga no y que la madre le diga no cuando así puede hacerlo. Sería injusto. Solo que si el padre o la madre no tiene el momento, dice, bueno, hijo, ahorita no tengo, pero pronto, dame tiempo, dame un momento que las cosas comiencen a salir bien, yo te voy a premiar, yo te voy a comprar tal cosa. Y eso lo hacemos nosotros como padres y lo hacemos como hijos en nuestra vida cotidiana y lo vemos reflejado en la familia. Pero cuando vamos al Señor, las cosas no funcionan de esta forma. Cuando vamos a los pies del Señor, aunque parte sí, parte no, y cuando digo parte sí, parte no, es porque cuando nos hemos portado bien según nosotros, cuando hemos hecho las cosas bien, bueno, estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la Escritura, me estoy congregando, creo que estoy haciendo lo justo y lo necesario, creo que me siento con la suficiente moral para pedirle a Dios lo que yo necesite o lo que yo crea conveniente. Tengo la moral para arrodillarme o postrarme ante la presencia de Dios y orar. No estoy desmoralizado. Pero cuando nos sentimos desmoralizados, entonces el enemigo aprovecha esa oportunidad para perturbar y desmoralizar, para que cuando el creyente quiera venir a la presencia, cuando el creyente quiera entrar a la gracia, cuando el creyente quiera entrar al altar de la presencia de Dios, entonces el enemigo inmediatamente lo ataque diciéndole, tú no tienes moral para pedir o postrarte o arrodillarte. Y es una de las estrategias que más el enemigo usa. Es una de las estrategias que más el enemigo usa para permanecer al cristiano o para mantenerlo debilitado, inactivo y sin ánimo de orar. Porque se ha aprovechado de esa ocasión. Y cuando digo en parte no, porque no depende de nosotros, no depende si yo me porté bien, no depende que yo voy a entrar al trono de la gracia, es por mis actos. Ya que la Escritura dice que no por obra somos salvos, sino por gracia, no por lo que hemos hecho ni porque lo merecíamos, sino que por su gracia fuimos salvos. Y cuando un creyente logra entender que es por su gracia, que es por su amor, que es por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, entonces ya dejará de vanagloriarse. Ya dejará de convertirse en una persona arrogante y altiva, sin entender a veces a los demás cuando están en la debilidad. Por eso aquella canción que dice, si alguien entendiera lo que es estar en el suelo, si alguien entendiera lo que es estar debilitado, si alguien entendiera lo que es estar frustrado, si alguien entendiera lo que es sentirse solo, entonces me entendería. Entonces sabría por la razón y la causa por lo cual yo estoy pasando. Por eso aprendí algo. Me costó mucho aprenderlo. Aprendí algo de la vida y es lección de vida. Y vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Yo creo que nosotros, a la edad que ya yo tengo, yo creo que he aprendido que el hombre y la mujer va por escala. Son etapas de la vida, pasamos a otra etapa y vamos a otra etapa y pasamos a otra etapa. Por eso a veces no entendemos la actitud, el comportamiento de los jóvenes
porque ya nosotros pasamos esa etapa y decimos, bueno, pero este muchacho si es irrespetuoso, muchacho inexperto, muchacho irresponsable, los muchachos de hoy, los de antes no eran así. Es porque ya nosotros pasamos esa etapa y a veces no aprendimos de ellos. Y yo antes juzgaba mucho, más que todo hablo de mi hijo, de sus actitudes, pero Dios tuvo que hacerme entender a medida de que Dios me hizo entender a través de consejos de hermanos. Agradezco mucho esas palabras de algunos hermanos que me hicieron reflexionar y entender un poco más a mi hijo, no aceptarle del todo, pero sí a entender un poquito más, a la iglesia, a los hermanos. Hace poco estuve pensando y dije, hay hermanos que no se están congregando porque trabajan mucho, están cansados. Yo tengo mi trabajo propio, no estoy sujeto a horario, no estoy sujeto a jefe. Y dije hace poco, un pensamiento de esos locos que me llegan a mí, dije, yo como que voy a buscar trabajo aunque sea por una semana. Yo quiero experimentar, yo quiero probar qué es estar sujeto a un jefe. Yo quiero probar qué es estar sujeto a un horario, a ver si voy a tener ánimo de congregarme o no. A ver si voy a llegar con el gozo, me voy a vestirme porque me voy a la iglesia. O aquellos que llegan cansados, que llegan del día, pasaron todo el día en un trabajo, agarrar ruta, esperar esa ruta que se llene, esperar en la cola, llegar a casa, llegar a bañarse, a preparar comida, a vestirse, para venirse a la iglesia. Hace poco me llegó ese pensamiento y no se extraña si lo hago, porque soy un poquito de esa parte de locura. Quizás por una semana voy y busco trabajo, eso sí, a ningún hermano ni a alguien que me conozca, porque si es un amigo me va a considerar. Si es un hermano, no, al pastor no le podemos, vamos a dejarlo que haga lo que quiera. Vamos a dejarlo. Voy a buscar trabajo con los chinos. Sí, de verdad, hace poco me llegó ese pensamiento. Dije, voy a ver cómo hago, voy a buscar un trabajito. No voy a decir este mes, pero voy a programarme, voy a dejar una semana mi trabajo y voy a dedicarme una semana a un trabajo donde los chinos. No sé lo que es me regañe un jefe, no sé lo que es que me manden, no sé lo que es estar sujeto a un horario, no sé lo que es estar sujeto a un sueldo, porque tengo que despojarme aún de mi sueldo y de todo para aprender a vivir de ese sueldo. A ver cómo me alegro cuando me entreguen el sobre. A ver si me gozo, me alegro y digo, gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por este sueldo. O me vengo triste y afligido a la casa a comprar en esa semana con ese sueldo que me gané, a cubrir los gastos, quizás por una semana, 15 días, un mes. ¿Y por qué traigo a memoria esto? Porque quiero decirle que nadie va a entender hasta que no pase por ese proceso, hasta que no sepa lo que es ser un empleado de sueldo, a que lo manden, a veces a recibir humillaciones, no va a entender a aquella persona. Entonces, cuando estamos en la máxima o hablamos en la parte alta espiritual y vemos a nuestros hermanos débiles en la fe y vemos a nuestros hermanos que no se congregan y vemos a nuestros hermanos que están aburridos y tristes de espíritu y que no tienen ánimo, nosotros que estamos gozosos en ese momento comenzamos a cuestionar y a juzgar a aquel hermano sin saber, sin considerar cuál haya sido su semana, cómo haya estado su ánimo, cómo estuvo en el trabajo, cómo estuvo su sueldo y tantas cosas. Para poder entender hay que estar en esos zapatos. A eso me refiero. ¿Y por qué voy allá? Porque dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, vivió como hombre, estuvo sujeto a este sistema humano, porque todos estamos sujetos al sistema, aunque usted no lo quiera. Hay gente que es rebelde y dice, no, yo no quiero estar sujeto a ningún sistema de la humanidad o el sistema de gobierno de este país. Yo no quiero estar sujeto a ningún sistema de esto. Pero quieras o no, estamos sujetos a muchos sistemas. Tenemos que trabajar, tenemos que comprar la comida aunque no nos guste, porque oye, Dios mío, ¿hasta cuándo esta gente come? Toda la semana, todos los días hay que comer. ¿Por qué Dios no nos crearía así como, bueno, como la serpiente, que comen al mes, a los 40 días que vuelven a comer? Sí, las serpientes se comen un animal y duran mes o más.
sin comer. ¿Por qué comeremos tanto los seres humanos? Y pareciese que el sistema es todo comida. Dios mío, ya se acabó la harina, ya se acabó esto, volver otra vez a empezar, volver a comprar, volver a sacar del sueldo. Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a comer? Y dime aquellos, perdone la expresión, de los que tienen en sus casas unas pirañas. Porque hay gente que tiene familia que son unas pirañas, que comen demasiado. Entonces, estamos sujetos a un sistema. Nuestro Señor Jesús lo dice la Escritura, por eso vamos a ir por Biblia, para que podamos entender un poco de lo que quiero hablarles. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, Él hace una oración y dice: Padre, dame esa gloria que tuve antes contigo. Eso quiere decir que nuestro Señor estuvo allá con nuestro Padre y con el Espíritu Santo en la creación, en el reino de los cielos, en su gloria. Lo tenía todo. Y dice la Escritura que se despojó a sí mismo. No se escatimó ser igual a Dios, siendo Dios. Dejó su trono, lo dejó todo para venir a vivir como ser humano, a entrar en un vientre de una mujer, a estar sujeto en ese vientre 9 meses, al dar a luz, al ser mamantado, al ser exhortado y enseñado. Porque acaso creemos que el Señor como niño no lo exhortó, no lo regañó su madre. ¿Acaso creemos porque venía del cielo y venía de parte de Dios? ¿Acaso creen ustedes que María quizás nunca le reprendió? Él pasó por todos esos procesos, a ser limpiado por aquella madre cuando se hacía. Vamos a decir cosas que era normal y natural en un niño, a crecer como niño, a sujetarse al sistema. Y el sistema de gobierno para aquel entonces, ellos estaban bajo esclavitud. Tenían a los romanos encima de ellos, cobrándole impuestos, ver injusticia, a ver este mundo injusto, como los romanos torturaban. Se dice, y podría decir lo que es correcto históricamente, que cuando el Señor Jesús va a la cruz, ya Él había visto una muerte en la cruz. Es decir, que era natural, era normal, porque los romanos torturaban de esa forma. Él había visto a aquellas personas, pero como hombre vino a habitar entre nosotros. Por eso también dice Primera de Tesalonicenses 3:16, e indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. Dios habitó entre los hombres en carne, hablando de Jesús. Dice que vino y predicó a los hombres, fue visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. Pero tuvo que pasar muchas necesidades, muchos problemas. 33 años de su vida, vivirlo aquí como hombre, en un cuerpo sujeto al cansancio, en un cuerpo sujeto a debilidades, a enfermedades, a un cuerpo mortal, a un cuerpo que sentía tristeza y dolor, a un cuerpo que sentía momentos de debilidad y de sueño. Por eso encontramos en la Escritura en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando iba a la barca, que se levantó aquella tempestad, ¿dónde estaba Jesús? Estaba dormido, estaba durmiendo. Ni la tempestad lo había despertado. Eso quiere decir que su cuerpo estaba agotado, cansado de tanto trabajar. Y hablamos de trabajar en la obra de Dios, por supuesto. Estaba trabajando, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio. Eran multitudes, pero estaba sujeto a un cuerpo, así como lo estamos hoy, a un cuerpo mortal, a un cuerpo que se enferma, a un cuerpo débil, a un cuerpo que hoy tiene ánimo y mañana no, que hoy queremos servir a Cristo y gritarle al mundo, decirle gloria a Dios, aleluya, pero hay días que no queremos que ni siquiera se enteren que somos evangélicos. Un día donde queremos gritar y decirle al mundo que amo a Jesús, pero hay días que ni siquiera lo manifiesto en mi secreto. Hay días que quiero hacerlo públicamente en mis redes sociales, y queremos expresar por las redes sociales y decirle al mundo: soy cristiano, le sirvo a Cristo, amo al Señor. Pero hay días
que ni aún por las redes, ni en lo secreto. Cuando digo lo secreto, en el cuarto, en tu habitación, quieres decir, te amo, Jesús. No nos sale esa frase de decirle, eres lo más grande para mí, eres lo más hermoso, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, haber conocido a Jesús. Estas expresiones se quedan cortas. Estas expresiones no salen del corazón. Estas expresiones no salen por nuestra boca, por nuestra condición de ánimo, por nuestro estado emocional, porque estamos sujetos a las emociones, estamos sujetos a este cuerpo, que hoy día tenemos ánimo y mañana no, que hoy día estamos contentos porque ganamos mucho dinero, pero mañana, cuando viene el proceso de la vida, cuando comienza a faltar todo en casa, cuando quedamos desempleados, cuando el sueldo no alcanza para nada, entonces viene el desánimo. Cuando nos sentimos frustrados por no haber logrado los objetivos o los sueños de la vida, quedamos frustrados. Y es allí donde nosotros los ánimos se nos van al piso. Y por eso quiero decirle que hoy día puedo entender un poco más a la iglesia del Señor. Siempre he expresado que he vivido por etapas y he aprendido muchas cosas. Y he aprendido a ustedes a muchas cosas, porque también he pasado por debilidades, porque también he pasado por momentos difíciles o por problemas tremendos y terribles. Pero en todas, como dijo el apóstol Pablo, Dios me ha librado. Voy a decir una expresión, o mejor la callo, ya que puede que esté acá la persona que lo haya dicho, y voy a expresar, y no voy a expresarlo por amor, y no sé quién lo dijo, pero a veces hacen expresiones de prejuicios. A veces se juzga de allá al exponente de la palabra. A veces se juzga a aquella persona que está allí como líder, aquella persona que Dios ha establecido, y aún más al pastor. A veces se cuestiona todo, a veces se juzga todo, pero a veces no se entiende que el pastor es humano también, que el pastor tiene sus debilidades y sus procesos, que el pastor lo que hizo atrás posiblemente cometió errores y faltas, pero hoy ha corregido para ser mejor. Pero aquellas personas que vivieron esos momentos todavía no han perdonado y todavía lo expresan, todavía sacan esos resentimientos por un inexperto y quizás inútil pastor. Por su estar inexperto cometió errores. ¿Para qué traer a memoria el pasado? ¿Para qué volver a traer a memoria los errores que se cometieron al pasado? Mejor es vivir el presente. Tampoco el futuro podemos vivir porque no ha llegado. Así que Él se despoja para venir a vivir entre nosotros como hombre, y dice que estando sujeto a pasiones semejantes a la nuestra en el sentido de debilidad, de pruebas, de dificultad, pero hace una aclaratoria y dice, pero jamás pecó. Nunca se encontró pecado en nuestro Señor Jesucristo. Nunca se halló mentira en sus labios, aunque muchas veces quisieron tentarlo, aunque muchas veces quisieron confrontarlo públicamente y hacerlo tentar para que él pecara. Nunca pecó, a la diferencia de nosotros, que pecamos a cada momento, a diferencia de nosotros que fallamos en cada momento. Y por eso necesitamos la sangre preciosa del Cordero. Por eso necesitamos siempre estar arrepentidos y humillados y reconocer que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Por eso yo quiero animarles y quiero que ustedes se motiven siempre y que agarren de parte de Dios esta palabra. Si se siente desmoralizado, si se siente que ya no es cristiano, porque hay personas que se sienten que ya por dentro no es cristiano, se siente que ya no es un hijo de Dios, se siente que ha perdido la gracia, se siente que ha perdido esa gracia que Dios ha regalado gratuitamente. Yo quiero decirte que comiences a rescatar, a fortalecerte, a levantarte, porque usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, lo dice la Escritura. Por
eso el apóstol Pedro expresa y dice que somos pueblo santo. Dice que somos real sacerdocio. Dice que somos pueblo adquirido por Dios. Un pueblo precioso. Dice que somos la niña de sus ojos. Pero el enemigo es experto en desmoralizar. Por eso él desde el principio, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre que es bueno, tenía la promesa de la venida de su Hijo. Para rescatarnos a nosotros del pecado. Para rescatarnos de la muerte. Ya que Adán lo había perdido todo en el huerto del Edén. Que por cierto estoy estudiando este primer capítulo y segundo capítulo. Y qué impresionante, qué maravilla encontramos. Ese huerto que nuestro Dios plantó, Adán lo perdió por causa del pecado, por su debilidad, y cayó y falló. Y desde el momento que Adán cae, por supuesto ya estaba en los planes de Dios, ya Dios sabía que el hombre iba a fallar. Entonces dice en Génesis 3:15 que daría una simiente del cual iba a herir al enemigo en la cabeza. Y se está refiriendo a la promesa del Hijo de Dios. Es la primera promesa bíblica del Mesías. Por eso el escritor de Hebreos está hablando del Mesías, del enviado, del ungido, del Salvador. Se llama nuestro Señor Jesucristo. El que iba a venir en rescate de muchos. El que iba a experimentar momentos difíciles. Amados, tan difíciles fueron sus momentos que dice la Escritura que su sudor cuando estaba allá en el monte de los Olivos orando eran como gotas de sangre. Él expresó palabras como humanas, como estas, diciendo: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esas eran expresiones de su humanidad. Y cuando digo expresiones de su humanidad, porque se refería a la copa, ¿a cuál copa? A la copa de la muerte. Al momento que le tocaba pasar. Su sudor eran como gotas de sangre. Imagínese usted la angustia que él tenía. Imagínese su alma, él lo expresa en su humanidad, dice en su expresión: mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está afligida hasta la muerte. Él sabía lo que le venía. Yo no sé cuánto habrán experimentado ese momento de estar en el borde de la muerte. Sé que hay unos que lo han experimentado y otros no. Pero creo que es bastante feo. Creo que es bastante difícil. Creo que el susto, el nervio, el sentido humano